Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Web Vampiro dedicado hoy a esa idea que seguro que si habéis jugado a Mundo de Tinieblas habéis escuchado una y mil veces, la del horror personal, pero en la que nunca realmente habíamos incidido mucho en el canal, y a mí me llama la atención porque tengo mis dudas de si realmente expresamos mucho, yo el primero, el horror personal en las partidas. ¿Qué es eso del horror personal y cómo se puede hacer el horror personal, ¿no? Más allá de las ideas que nos pueda dar la propia ambientación, por su estilo, por el mero hecho de que estamos tratando con seres sobrenaturales, pero el horror personal tiene matices. Hay distintos tipos de horror que más o menos están analizados, y este vídeo, que intentaré como siempre que no sea demasiado extenso, pero sí mostraré algunos ejemplos que quizás puedan ayudar para interpretar a vuestros personajes, para narrar vuestras partidas o simplemente porque os pueda interesar la idea. No hay que decir que la idea del horror, como os podéis imaginar, pues viene ya de muy lejos, prácticamente desde que el ser humano es ser humano. Las historias de miedo han existido desde siempre, quizá desde el punto de vista de la literatura, el origen un poco más canónico, ¿no? Es el Castillo de Otranto, ¿no? Obra del siglo XVIII. Se considera un poco el punto de partida del género gótico, y ese género gótico que luego nos va a llevar por todo el siglo XIX, pues la idea del horror relacionado con figuras sobrenaturales, pues es cuando más se extiende. De todas maneras, si miramos más hacia atrás en el tiempo, hay ecos del terror en el Gilgamesh, en las tragedias griegas, en las historias y narraciones medievales, en la Biblia, es decir, nos acompaña desde siempre. Pero ¿qué es exactamente esto del horror personal, no? Hay que decir que muchas partidas de rol han enfatizado los elementos externos del terror, y aquí es donde entro en este vídeo, que muchas veces quizá nos quedamos un poco en la parte superficial, en la parte de fuera, en lo más evidente, los ambientes lúgubres, oscuros, en los castillos medievales. Si estamos hablando ya de partidas o de ambientaciones más contemporáneas, como pueden ser las de Vampiro o Hombre Lobo quinta edición, pues quizá los espacios liminales, ¿no? Abandonados, los suburbios deteriorados, las redes de metro por la noche. O si hablamos de personajes no jugadores o de otros protagonistas que nos podemos encontrar, pues los monstruos clásicos, ¿no? Esas son las ideas, digamos, del terror, pero el horror personal va mucho más allá, ¿no? De lo puramente visual o de lo que acecha en la oscuridad. Y por eso, en este vídeo simplemente vamos a dar pinceladas, lógicamente muchas más clasificaciones, evidentemente mucho más profundas, y algunas pues relacionadas directamente ya con los estudios de la psicología, de la psiquiatría, y no me voy a meter ahí, también estudios literarios, pero sí que voy a dividir en tres grandes tipos de horror personal, subtipos de horror personal, que creo que son muy interesantes para las partidas de Mundo de Tinieblas. El primero sería el horror social entendido como el miedo a la marginación o al rechazo en un entorno social, ¿no? En Vampiro la Mascarada, por ejemplo, pues si tenemos a un personaje a lo mejor que llega a un elíseo, a una fiesta de la camarilla, cuando nuestro personaje no pertenece a ese entorno, no forma parte de esa ciudad, no forma parte de esa secta, puede ser algo que genere miedo. Yo esto no lo he visto mucho en partidas, puede generar, al final la cosa suele acabar a tortas, pero puede ser una sensación de miedo ante lo desconocido, ante el ser rechazado, el sentirse invisible, ¿no? En Hombre Lobo lo podemos encontrar a lo mejor, por ejemplo, en esa dualidad entre el hombre y entre bueno, cuando digo hombre, hombre-mujer, ¿no? Entre la persona y el animal, pero sin formar parte del todo en ninguna de esas dos sociedades. También las discriminaciones de las tribus, algo que quizá en quinta edición se ha matizado mucho, pero que en las ediciones tradicionales, en algunos casos, pues había unas discriminaciones salvajes, ¿no? En Changeling, por ejemplo, el horror social, cuando un soñador ve desaparecer sus sueños sin poder hacer nada, sin poder mejorar a lo mejor el entorno que le rodea, y eso le puede sumir en la idea de la desesperanza. En Bride, por ejemplo, hay quizá una imagen visual muy potente, como puede ser la del fantasma que se intenta comunicar con sus seres queridos, pero en cambio nadie lo percibe, la vida sigue, aunque él intenta comunicarse, él intenta hacerse presente o influir de alguna manera, pero no lo logra, y eso realmente es una antesala de la propia idea del olvido, ¿no? Que luego viene en el juego, ¿no? La pobreza, la exclusión social, el racismo, la homofobia, el bullying, pues transforman realmente el entorno cotidiano,
y lo transforman en un entorno de terror personal, que por desgracia, pues mucha gente y seguramente personas que veáis este vídeo en algún momento, pues sabéis muy bien de qué va esto, porque por desgracia a lo mejor lo habéis sufrido, ¿no? Y esto es un elemento que para mí es horror personal y forma parte de las tragedias que puede haber en el desarrollo psicológico de un personaje. Una segunda pata sería el horror existencial. Aquí entraríamos un poco en la idea un poco más de la mística, la duda sobre la propia existencia, sobre la realidad y las creencias, sobre el terreno también de la alienación, ¿no? Eso me lleva, por ejemplo, a Mago, la ascensión, ¿no? Un mago, por ejemplo, atrapado en una ciudad moderna, saturada de pantallas, de vigilancia tecnológica, que puede llegar a sentir que en realidad valga la redundancia, ese entorno de la realidad le controla más a él que al revés, ¿no? En Bryce, quizá el quedar atrapado entre dos mundos, el no poder descansar, no vives plenamente, mientras la culpa te puede consumir, eso te puede llevar a un tipo de horror existencial. En Bryce podemos entrar incluso también en elementos religiosos, ¿no? En el más allá, en la idea de si realmente existe o no existe, si realmente a lo mejor el estado al que llega un Bryce es solamente un estado intermedio porque hay una vida aún eterna, aún mejor o no lo hay. Esa idea de la eternidad, del peso también de la culpa o del crimen puede estar en Demonio la Caída, que puede llegar a la conclusión de si tu propia existencia con un ser tan poderoso como un demonio es en realidad una condena. En Hombre Lobo quizás es donde se expresa con más claridad en la idea en las ediciones más antiguas, en la idea de la guerra contra el Wyrm, en la defensa de Gaia ante la sensación de que irremediablemente se va a perder, y quizá en la quinta edición, esto es una percepción personal, desde el punto de vista de que esa guerra ya se ha perdido, ¿no? Y unido un poco a la idea de que esa hidra del Wyrm es una hidra de muchas cabezas, que por mucho que el hombre lobo intente destruir a sus enemigos, vuelven a reaparecer, no hay un final, estamos en un eterno llevar la roca hacia la cima de la montaña sin llegar nunca, ¿no? Ese tipo de horror cuestiona si la eternidad, la inmortalidad, la vida eterna del vampiro son realmente un regalo, si la condición de ser sobrenatural es un regalo. Es la gran diferencia entre jugar Mundo de Tinieblas como partidas, como juegos de lo que se dice, ¿no? De los superhéroes con colmillos, muchas veces, que es como se define algunas partidas de vampiro, o si realmente hay un trasfondo más profundo, ¿no? Y en tercer y último lugar, el horror emocional o íntimo. Va relacionado con los dos anteriores, pero es más introspectivo, ¿no? La ansiedad, la lucha interna, la necesidad de una validación incluso de uno consigo mismo, no de cara a que la sociedad nos valide, ¿eh? Por ejemplo, esa vampira que podemos imaginarnos sola en un callejón urbano, observando desde la distancia, pues una fiesta de verano, por ejemplo, en cualquier ciudad, con los mortales disfrutando de una vida que aunque sea pasajera, les da más goce del que esa vampira realmente pueda tener, ¿no? El efecto de la rabia sobre el hombre lobo, las consecuencias, ¿no? que la rabia o el frenesí, tanto en el hombre lobo como en vampiro, puede tener, y que luego te conduce a una espiral de destrucción ajena que te lleva a tu propia destrucción a ti mismo, ¿no? El horror íntimo en Demonio, ¿no? Cuando la ambición y la tentación pueden empujar al personaje a cometer actos terribles. Esto es muy parecido a Mago, ¿no? La ascensión también puede suceder, ¿no? Cuando la soberbia o el embriagarse de poder te puede llevar a esa culpabilidad después, a esa reflexión sobre realmente quién soy o quién no soy, ¿no? Si realmente estoy aferrado o no a mi humanidad, ¿no? Mi humanidad, efectivamente. Este horror surge, por tanto, de conflictos internos, de sentimientos que desgarran al personaje y que lo confrontan, pues, con los propios límites morales, emocionales o éticos del personaje. Como podéis ver, son simplemente pinceladas, pero ya dibujan más la idea del horror personal, más allá del bestia soy para en bestia no convertirme, y de la ambientación siempre pues un poco, pues bueno, esa lóbrega como debe ser, ¿no? Y un poco destartalada que puede tener el mundo de tinieblas, desesperanzada, pero son pinceladas que aparte se van juntando las unas con las otras. Y cuando hacemos personajes que tienen temores sociales, que tienen temores existenciales y que tienen temores íntimos, no necesariamente son personajes que tengan que tener
ningún tipo de patología mental, entendámonos. Yo creo que es simplemente reflejarnos como somos cualquiera de las personas que tenemos esos temores, y eso nos lo puede hacer mucho más completo, por mucho que luego con tus disciplinas, con tus dones o con las esferas puedas hacer auténticas maravillas a las que no están al alcance de cualquier otro personaje o de cualquier mortal, pero tú esa idea de esa debilidad en el fondo, de esos remordimientos, de esa culpabilidad, pues entronca distintos tipos de horrores que creo que al final dan la imagen final del horror personal. Así que al final, ¿en qué conclusión llegamos? Para jugar estos juegos, a esa paradoja de que aunque son seres sobrenaturales, hay que priorizar las historias humanas, construir personajes imperfectos, con dudas, con miedos, con deseos reales. Seguro que todos os habéis encontrado, los que habéis dirigido o las que habéis dirigido partidas, con esa persona que llega con la intención de sacarle el máximo rendimiento posible en puntuación a una determinada ficha. Hay muchos juegos que te dan esa opción y es válido. Y esos juegos se sustentan en esa manera de generar personajes. En Mundo de Tinieblas estás perdiendo una gran cantidad de oportunidades. No digo que sea un play to lose, que sea un evidente jugar a perder, pero sí el hecho de que tú seas consciente de que tengas una serie de capacidades, pues si tu personaje es imperfecto, si tiene dudas, si tiene contradicciones, vas a llegar a tocar esa esencia del horror personal que va por detrás de todos estos juegos y les vas a sacar mucho más rendimiento, ¿no? Ahí es donde se diferencia, por tanto, Mundo de Tinieblas de otros juegos de rol. El terror, el horror, no es solo lo que acecha, lo que no vemos, no es solo lo que acecha en la oscuridad, lo que espera a la vuelta de la esquina, sino al final lo que lleva dentro cada personaje. Bueno, es una reflexión con unas cuantas ideas. Espero que os pueda servir en vuestras partidas o que os pueda hacer pensar. Seguiremos teniendo más vídeos, ya sabéis, tenemos presencia en casi todas las redes. Os invitamos sobre todo a acceder a nuestro canal de Discord porque tenemos ahí debate, charla y noticias de manera constante. Al igual, pues bueno, que vamos informando en X, en Instagram, en TikTok de cosas que vamos haciendo, y tenemos ahí nuestro foro, sobre todo convertido en biblioteca, donde tenéis material de todos los juegos de Mundo de Tinieblas y casi dudas resueltas de todo tipo. Gracias por estar ahí, nos vemos en próximos vídeos.